Con los contenidos que acabamos de ver, vamos a repasar los ejercicios que vimos anteriormente y vamos a identificar cuál es la característica que se está intentando estudiar según el enunciado y cuál es la variable estadística que se está utilizando para representar numéricamente esta característica a través de sus manifestaciones observables. En este primer enunciado podemos notar que lo que se intenta estudiar son las habilidades adquiridas en el aprendizaje escolar de la lectoescritura y también se intenta estudiar el nivel de agresividad. ¿Y de qué manera se van a estudiar estas características? ¿Cómo se van a representar? ¿A través de números o valores o de manera simbólica? Podemos ver que la primera característica de interés se va a estudiar mediante una prueba de rendimiento, con una escala que va del 1 al 10, y el nivel de agresividad se va a calificar según bajo, medio o alto. De esta manera tenemos dos características siendo estudiadas: las habilidades adquiridas en el aprendizaje de la lectoescritura y el nivel de agresividad, y dos variables estadísticas. Una variable es el puntaje obtenido en una prueba de rendimiento, con puntajes del 1 al 10, y otra variable es el nivel de agresividad, calificado como alto, medio o bajo. Más adelante vamos a volver a retomar estas variables que vamos a estudiar en este video para poder clasificarlas aún más. En el segundo enunciado que vimos, en el cual una consultora de recursos humanos está interesada en estudiar el clima laboral de una organización, podemos notar que la característica de interés a ser estudiada es el clima laboral de una organización, percibido por los empleados. ¿Y de qué manera va a poder ser observada esta característica? ¿De qué manera va a ser representada numéricamente a través de una variable estadística? Bueno, se va a tomar la cantidad de quejas diarias que brindan 30 de sus 50 empleados. Entonces se va a medir contabilizando la cantidad de quejas diarias. Entonces la característica de interés es el clima laboral en la organización según los empleados, y esto se va a reflejar a través de una variable estadística contabilizable, medible, que es la cantidad de quejas diarias de los empleados. Ahora, nosotros también podríamos hablar de una población de observaciones y una muestra de observaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros ya vimos anteriormente cómo queda conformada nuestra muestra de individuos, nuestra población de individuos, y también con estos diferentes valores que puede tomar nuestra variable estadística, podemos generar una población de diferentes valores. Esta población estaría compuesta por todos los valores posibles que puede tomar nuestra población de individuo bajo esta variable estadística en cuestión. De la misma manera, una muestra de estas observaciones quedaría conformado con todos los diferentes valores de esta variable estadística que podamos encontrar en nuestra muestra de individuos. Todos estos valores que podamos encontrar en esta muestra de individuos van a conformar nuestra muestra de observaciones, porque cada uno de estos individuos va a tomar un valor dentro de esta variable estadística que mide la característica que nos interesa. Entonces, nuestra población de observaciones sería el conjunto de números que representan la cantidad de quejas diarias de los 150 empleados de la organización. Es decir, de vuelta es el conjunto de valores que puede tomar nuestra variable en esta población. Y en este caso nuestra variable es la cantidad de quejas diarias. Y de la misma manera, nuestra muestra de observaciones es el conjunto de números que representan la cantidad de quejas diarias de los 30 empleados de la organización seleccionada. Vamos a ver ahora el tercer enunciado, en el cual recordemos que teníamos dos poblaciones diferentes, la población de alumnos y la población de docentes, y cada uno con sus respectivas muestras. En este caso, la característica que nos importaba percibir era el grado de acuerdo respecto de la inclusión de la materia matemática en el CBC de la carrera. Y podemos ver de qué manera se mide este grado de acuerdo. Podemos ver que puede tomar tres valores diferentes. Ellos son estar en desacuerdo, indiferente o de acuerdo con la inclusión de matemática en el CBC de la carrera. Entonces nuestra característica es el grado de acuerdo respecto a la inclusión de la materia matemática en el CBC de la carrera, y nuestra variable estadística es el grado de acuerdo respecto a la inclusión de matemática en el CBC de la carrera, clasificado como de acuerdo, indiferente o en desacuerdo. Esto de vuelta, más adelante vamos a ver otras maneras de clasificar estas variables estadísticas. Ahora, ¿cuáles son nuestra población de observaciones
y nuestras muestras de observaciones. Recordemos que la población de observaciones es el conjunto de todos los valores, todos los números que puede tomar nuestra variable estadística en todos los individuos de la población. Pero acá tenemos dos poblaciones. Por lo tanto, vamos a tener dos poblaciones de observaciones. Y lo mismo va a ocurrir con las muestras. Vamos a tener dos poblaciones de muestras diferentes. Nuestra primera población de observaciones sería el conjunto de valores que representan el grado de acuerdo respecto a la inclusión de la materia matemática en el CBC de la carrera entre los alumnos y lo mismo entre los docentes, ¿sí? Vamos a tener un conjunto de valores que va a representar las opiniones de los alumnos y otro conjunto separado que va a representar las opiniones de todos los docentes. Y después sus respectivas muestras. El conjunto de valores que representan el grado de acuerdo de la inclusión de la materia matemática en el CBC entre los 1500 alumnos encuestados. Es un conjunto de valores que representa la opinión de estos 1500 alumnos. Y lo mismo para los 400 docentes seleccionados. Es una muestra de este gran conjunto de valores. Vamos a leer el cuarto enunciado, en donde se quiere comparar la eficiencia de un método de autoinstrucción con el tradicional en la enseñanza del tema prueba de hipótesis en estadística inferencial. Entonces nosotros ya sabemos que eso es lo que se quiere estudiar, esa es la característica de interés. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra variable estadística? Si seguimos leyendo, podemos ver que vamos a estudiar los resultados de su posterior evaluación. Entonces podemos ver que tenemos dos características. Una es la eficiencia del método de enseñanza de autoinstrucción y el otro es la eficiencia del método tradicional de enseñanza para el tema prueba de hipótesis en estadística inferencial. Y ambas características se van a medir con la misma variable estadística. Para medir la eficiencia de cada uno de estos dos métodos, vamos a tomar las calificaciones obtenidas por los alumnos en la evaluación sobre el tema prueba de hipótesis. Y ahora, ¿cuál va a ser nuestra población de observaciones y nuestra muestra de observaciones? Bueno, recordemos que nosotros en este caso tenemos dos muestras diferentes de individuos. Por un lado tenemos una muestra de 20 alumnos que estudiaron con un método y otros 20 alumnos que estudiaron con el otro método. Cada una de estas dos muestras va a ser una muestra diferente de observaciones. Cada uno va a tener sus propias calificaciones en la evaluación sobre el tema de prueba de hipótesis. Y recordemos que las poblaciones pueden ser finitas, infinitas, reales e irreales. Entonces en este caso nuestras poblaciones van a ser hipotéticas. Una población podría ser el conjunto de valores que hubieran obtenido todos los alumnos de la Cátedra 1 de Estadística en el primer cuatrimestre del 2009 si hubieran estudiado con el método de autoinstrucción. Y otra población podría hacer lo mismo si hubieran estudiado del método tradicional. Son dos poblaciones hipotéticas, las cuales más adelante voy a poder realizar predicciones a partir de estas dos muestras reales. Entonces de esta manera quedan conformadas mis dos poblaciones de observaciones con el conjunto de puntajes hipotéticos que hubieran obtenido los alumnos de la Cátedra 1 de Estadística si hubieran estudiado con el método de autoinstrucción, y la otra población también hipotética si hubieran estudiado con el método tradicional. Y dos muestras de observaciones, cada una de mis dos muestras que estudiaron con los dos métodos diferentes, uno de autoinstrucción y otro con el método tradicional. De esta manera en este video vimos cómo diferentes estudios pueden intentar querer estudiar diferentes características en una población determinada, y estas características van a ser representadas de alguna manera medible a través de valores numéricos por lo general o valores simbólicos. El conjunto de todos estos valores que pueden tomar estas variables en nuestra población y en nuestra muestra van a generar nuestra población de observaciones y nuestra muestra de observaciones. En los próximos videos vamos a ver un poco más sobre cómo se pueden diferenciar estos diferentes tipos de variables estadísticas y sus diferencias en sus formas de medición.